Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado 28 de diciembre en el que celebramos la fiesta de los santos inocentes. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 5 al capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Salmo 124 o 123. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Dentro del tiempo de Navidad, tiempo de anuncio, alegría y paz, como cantaron los ángeles a los pastores, y tiempo de salvación, de signos y fiesta, de cumplimiento de las promesas de Dios, nos ofrece hoy la liturgia una nueva fiesta de santos mártires, esta vez niños inocentes que en su inocencia y candor nada tendrían que ver con la infamia del hombre, la prepotencia y la cerrazón del corazón y de la mente. Y sin embargo, es un nuevo modo insospechado de la voz de Dios que nos habla siempre y nos susurra al oído y nos habla al corazón con un lenguaje incomprensible a la sensibilidad humana, pero comprensible a quienes hemos sido hechos hijos de Dios por haber creído en Él, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Desde Belén se puede ver sobre una colina una fortaleza en ruinas. Es la tumba del rey Herodes. El lugar de nacimiento de Cristo, sin embargo, fue una humilde cueva. Estos dos lugares diferentes caracterizan bien a los dos reyes diferentes. Debemos elegir entre ellos. Uno era orgulloso, prepotente, autosuficiente y cruel. El otro manso y humilde. Herodes intentó eliminar a todos los rivales, hasta el punto de que ni siquiera su propia familia estaba a salvo, pues mató cruelmente a 3 de sus hijos porque se sentía amenazado de ser destronado por alguno de ellos. Por eso su corazón, endurecido por los largos años pasados en pecado, no sintió compasión por el sufrimiento de los niños inocentes ni por su llanto, a quienes hoy conmemoramos. Su muerte nos presenta una paradoja. Murieron en lugar de Cristo, que vino a morir por ellos. Pero no nos debe extrañar esta manera tan insospechada de Dios de hacernos comprender la capacidad de mal que hay en el corazón del hombre
y la capacidad sobreabundante del amor que hay en el corazón de Dios, manifestado en los humildes y sencillos de corazón. Cristo, príncipe de la paz, había venido para reconciliar al mundo con Dios, para llevar el perdón a los pecadores y hacernos partícipes de su vida divina, como hemos escuchado en la primera lectura. Por lo tanto, podemos estar seguros de que, aunque no necesitaron perdón los santos inocentes, porque eran niños, que perdieron sus jóvenes vidas por Cristo y su Evangelio, estuvieron entre los primeros en entrar en el gozo de la vida eterna. Hoy contemplamos en el Evangelio de los santos mártires inocentes, niños asesinados por la locura de Herodes, que tenía un solo propósito: matar al niño Jesús, el rey de los judíos, a quien pensaba que era un peligroso competidor del trono. Herodes no entendió que el trono de Jesús sería la cruz, que su reinado no era de este mundo, que Jesús no había venido a destronarlo sino a salvarlo. Pero cuando el corazón de un hombre está albergado por el deseo de poder, la envidia, los celos, todo lo demás se convierte para él en enemigos. Ve complots por todas partes, gente conspirando contra él, golpes blandos o golpes duros, golpes de estado o intenciones de matarlo. Todos delirios de grandeza, de superioridad y de mesianismos baratos, por lo que hay que eliminarlos, aterrorizarlos, destruirlos de forma abusiva, mentirosa y subterfugia. Todas maneras de usar el poder, no para servir, sino para servirse y para esclavizar. José, ante el anuncio del ángel sobre el riesgo que corrían por la locura de Herodes, sin dudarlo partió con María y el pequeño Jesús, quien conoce el estado de ánimo de José y María, y quien conoce el estado de ánimo de María. Muchos padres que experimentan miedo, ansiedad debido al peligro o una enfermedad grave de sus hijos. Incluso la turbulenta huida de José y María tal vez fue vivida con ansiedad por temor a ser descubiertos o espiados. Para ellos la última mitad fue un país extranjero y desconocido, lejos de todo lo que les era familiar. Y allí tendrían que quedarse hasta una nueva palabra de Dios. La fecha del regreso seguía siendo vaga. Quedaos allí hasta que yo os diga. Certeza de regreso, sí, pero el tiempo de Dios era oscuro para José. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? ¿Cuánto podremos volver? Tal vez serían estos los pensamientos de José y de María. Aquí todo esto llevaba el signo de la temporalidad y de la necesidad de confianza. Pero José y María tuvieron una visión sobrenatural de las cosas que estaban sucediendo. Por eso supieron leerlas a la luz del cumplimiento del plan de Dios. Nosotros, en cambio, ¿cuántas veces no sabemos esperar? Quisiéramos todo inmediatamente, y cuando ciertas cosas no se realizan como y cuando quisiéramos, inmediatamente estamos dispuestos a pensar mal de Dios y a dejarnos vencer por el desánimo. Pedimos la gracia de confiar en el abandono en manos del Padre, que no significa pasividad impotente, sino esperanza que se abre a la certeza de que Dios conduce la historia, incluso a través de acontecimientos que no son inmediatamente claros o incluso negativos, o que provocan en nosotros dolores que escapan a nuestra comprensión. Sí, allí también obra nuestro Dios, omnipotente en el amor. Allí también nos conduce hacia la meta, hacia el puerto ansiado. Aprendamos pues de María y de José saber esperar y atender siempre hacia el Señor y a su santa voluntad. Y aprendamos de los niños inocentes a hablar con el llanto liberador y aguerrido, y a dar testimonio con la propia vida de los acontecimientos salvadores de Dios. Escuchemos la voz del Papa Francisco. Dice: Niño Jesús, mi pensamiento está en todos los niños asesinados y maltratados hoy, y en aquellos que lo son antes de ver la luz, privados del amor generoso de sus padres y sepultados en el egoísmo de una cultura que no ama la vida, y a esos niños desplazados por la guerra y la persecución, abusados y explotados ante nuestros ojos y nuestro silencio cómplice, y a los niños masacrados bajo los bombardeos, incluso allí donde nació el Hijo de Dios. Aún hoy su silencio impotente clama bajo la espada de muchos Herodes. Por encima de su sangre se alza hoy la sombra de Herodes de hoy. Realmente hay muchas lágrimas en esta Navidad, junto con las lágrimas del niño Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros corazones para que podamos reconocer
en el niño Jesús, nacido en Belén de la Virgen María, la salvación dada por Dios a cada uno de nosotros, a cada hombre y a todos los pueblos de la tierra. Que el poder de Cristo, que es liberador y servicio, se sienta en muchos corazones que sufren guerras, persecuciones y esclavitud. Que este poder divino con su mansedumbre quite la dureza del corazón de tantos hombres y mujeres inmersos en la mundanidad y la indiferencia, en la globalización de la indiferencia. Que su fuerza redentora transforme las armas en arados, la destrucción en creatividad, el odio en amor y ternura. Así podremos decir con alegría: nuestros ojos han visto tu salvación. Hasta aquí el Papa Francisco. La Sagrada Familia de Nazaret y los niños inocentes nos acompañan en nuestro caminar, de tal manera que también nosotros podamos escuchar la voz de Dios que nos susurra al oído y nos habla al corazón, y así ayudemos a salvar a esta humanidad de tantas situaciones de indolencia, indiferencia y deshumanización. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.